Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 11 de agosto. Año 1963, en Mecánica Argentina Fórmula 1, Jorge Cupeiro contraía enlace. Fue a Esperanza, Santa Fe, para festejar su casamiento y lo hacía con un triunfo. La Mecánica Argentina Fórmula 1 disputaba en el circuito Los Toboganes el 12º Premio Ciudad de Esperanza. Se corrían dos series clasificatorias. La primera era ganada por Vicente Cipolatti, seguido por Jorge Cupeiro y Luis Niemitz. La segunda era triunfo para Domingo Di Santo y lo escoltaban Anselmo Taberna y Miguel Ramos. La final se disputaba a 25 vueltas. El triunfo le correspondía a Jorge Cupeiro con una Maserati Chevrolet, segundo Vicente Cipolatti con un Pian Chevrolet y tercero Oscar Ottonieri con otro Chevrolet. Cupeiro ganaba a un promedio de casi 149 kilómetros. Año 1968, corrían el Anexo J y los Autos Sport. 1968, la Asociación Argentina de Autos Sport organizaba la carrera de turismo mejorado Anexo J y Autos Sport, que corrían en el Autódromo de Buenos Aires. Aquel 11 de agosto, la modalidad de la competencia era juntar los autos de la clase A y B. El ganador era Ángel Monguzzi con Renault Gordini. Lo mismo era en la clase C y D. Roberto Galuzzi con un Fiat 1500 Coupé era el ganador, y en la clase E era la única que corría sola, y la victoria era para Jorge Cupeiro con Torino 380W, mientras que en los autos Sport, Eduardo Copelo ganaba con Torino 380W. Año 1957. Anécdotas de Charlie Menditegui. Cuando prefirió a Brigitte Bardot antes que el Gran Premio de Alemania. Se estaba por disputar el Gran Premio de Fórmula 1 de Alemania de aquel año 1957 y Charles Menditegui era uno de los pilotos que disputaban un lugar para ser piloto oficial de la casa Maserati, autos con los que venía participando. El argentino, sin previo aviso, faltó a la cita en los entrenamientos, clasificación y carrera. Los directivos de la marca, atónitos y llenos de preocupación, no se explicaban lo ocurrido. Poco después, ya pasado el Gran Premio, 11 de agosto de aquel año 57, se conocía la causa por la que Charles Menditegui no había concurrido a la cita. Charlie había estado en la Costa Azul y prefirió a la actriz Brigitte Bardot, sex symbol por aquellos años, a correr el Gran Premio de Alemania. Obviamente, eso causó la desafectación del equipo por indisciplina y su ingreso como piloto oficial. Él, con la mayor naturalidad, contestó: no era una oportunidad para despreciar, ¿no? Y allí se pintaba de cuerpo entero a Charlie Menditegui, un dandy que corría por diversión. Si se lo hubiese tomado en serio, la pregunta es, ¿hasta dónde habría llegado? 1974 terminaba el cuarto Gran Premio de la Montaña del Turismo Nacional. Culminaba el cuarto Gran Premio de la Montaña del Turismo Nacional. Era organizado por el Automotoclub Villa Carlos Paz en 4 etapas para completar un recorrido de 1000 kilómetros. En la clase A prevalecía Omar Carbonari con un Fiat 600. En la B se imponía José Pepe Cano con un Fiat 128 Java. Y en la división mayor, la victoria era para Ángel El Yeti Dinesio con un Fiat 125. Año 1991. Ganaba Senna de punta a punta en Hungría. Se corría el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en aquel año 1991, disputado en el Hungaroring. Aquel 11 de agosto, Ayrton Senna ganaba de punta a punta. La lucha estuvo entre los compañeros de equipo Mansell y Patrese, que se mantuvo hasta la vuelta 44, siguiendo a Senna. A partir de ese momento, fue Mansell quien pasó a tratar de perseguir el andar del brasileño. Bertrand Gallot, con un Jordan Cosworth, se quedaba con la vuelta más rápida, estableciendo 1:21.547 a casi 176 kilómetros por hora.
Ganaba entonces Ayrton Senna, segundo Nigel Mansell, tercero Riccardo Patrese, cuarto Gerhard Berger, quinto lugar para Jean Alesi y sexto Ivan Capelli. Año 1998, solo era una prueba. La misión argentina, la Indy Line, no se concretaba. 3 pilotos argentinos realizaron las pruebas en el circuito de Portland con un chasis Lola de la Fórmula Indy Line norteamericana. 11 de agosto, Alberto Canapino era el responsable general y los pilotos convocados eran Ortelli, Martínez y Ciantini. Aquel día los tiempos logrados por cada uno fueron: Omar Martínez 1:08.78, el mejor tiempo. Lo seguía Guillermo Ortelli a tan solo 2 décimas y el Bocha Ciantini a 9 décimas. Lamentablemente el proyecto, pensado por el argentino, quedaba en la nada. Año 2002, ganaba Diego Aventini en Olavarría. Se corría en el autódromo de la ciudad de Olavarría, la 9ª carrera de la temporada. El piloto Diego Aventini con un Ford se adjudicaba de punta a punta la 9ª carrera del turismo carretera que se disputaba sobre 24 vueltas en el Autódromo Sudamericano de Olavarría, circuito Dante y Torcuato Emiliosi. Aventini se imponía en 43 minutos 3 segundos 806 milésimas a un promedio de 155 kilómetros por hora, seguido por Ernesto Tito Besone y el actual tricampeón en aquel momento Guillermo Ortelli a 11 segundos 949. Patricio Di Palma con el Torino con motor Cherokee construido por su desaparecido padre Luis Rubén acusaba la rotura de la caja de cambio en los últimos metros, quedando relegado al 4º lugar tras ser segundo desde el comienzo de la competencia. Por su parte, su hermano Marcos con Chevrolet arribaba en el 7º lugar y con ello se colocaba segundo en las posiciones del campeonato, que seguía liderando Ortelli con 140 puntos y medio, escoltado por Di Palma con 121 puntos y medio. En aquella oportunidad el Chueco Romero no participaba, por lo que Carlos Alsina quedaba como representante local junto a Guillermo Tambuzzi, que volvía a intentar suerte en la categoría. Alsina utilizaba un motor perteneciente a Tambuzzi, mientras que el piloto de Sierras Vallas alquilaba un impulsor a Juan de Benedictis, siendo asesorado por Marcos Laborda en el chasis. En la primera serie llegaba 16º Tambuzzi, en la segunda serie 15º Alsina y en la final era puesto 26 para Guillermo Tambuzzi. Año 2009, cuando Schumi casi vuelve a Ferrari. Por muchos medios se corría la versión del retorno en aquel momento del múltiple campeón alemán a Ferrari. El propio piloto anunciaba en conferencia de prensa su decisión. Michael Schumacher daba la noticia: no estoy en condiciones de sustituir a Felipe Massa, pues no he podido solucionar los problemas en los músculos del cuello que emergieron tras el ensayo realizado en Mugello. Las consecuencias de las lesiones causadas por el accidente en moto en febrero de aquel año 2009 desafortunadamente han resultado demasiado graves, decía. En definitiva, la butaca de Felipiño, lesionado en la clasificación del Gran Premio de Hungría, cuando un resorte desprendido de la suspensión trasera del Brabham GP de Rubén Barrichello rompía la visera del casco y le fracturaba el hueso supraorbital izquierdo. Finalmente, la butaca era ocupada por el italiano Luca Badoer, uno de los pilotos de reserva de Ferrari. Año 1996, le tocaba al Gurí Martínez. Esta vez se corría el 9 de julio y ganaba por segunda vez en el año el Gurí Omar Martínez. Segundo era Ortelli, que también corría con Ford, y tercero Fabián Acuña, vistiendo un podio todo Ford. Para destacar de la carrera fue que al llegar a la primera curva se cruza Cocho López y son varios los involucrados. Al derramarse combustible se detenía la competencia y una vez reanudada el duelo seguía siendo Gurí Martínez con Emilio Satriano hasta la deserción. La otra polémica de la carrera fue el toque entre Tito Besone y Marcos Di Palma en la chicana. El Gurí ganaba un promedio de 154 kilómetros 277 metros a la hora. Participaba el Chueco Romero y llegaba sexto en la tercera serie y en la final arribaba en el puesto 17.